Hola a todos, bienvenidos a mi canal un día más. Mi nombre es Rocío y hoy os traigo nada, un tutorial súper sencillito, pero que me apetecía compartirlo con vosotros porque tengo varios que hacer y de esta manera pues así compartirlo por si os interesa a alguien. Yo es que esto que vamos a hacer lo vi en Temu y dije, esto tengo yo material, lo puedo hacer yo también. Así que nada, pues me puse a hacerlo y me han quedado exactamente igual. Se trata de estos clips, ¿vale? Que son pues con abalorio, ¿vale? Me estoy dando cuenta que tengo manchado el dedo de tinta, he estado haciendo cositas. Lo que os decía, y son con abalorio, ¿vale? Con abalorio de lo que queramos. En este caso yo os enseño este que tengo hecho, pero vamos a hacer otros diferentes para que veáis qué podemos hacer con los abalorios que tengamos y quedan igual de bonitos, ¿vale? No tengo por aquí, bueno, sí, tengo aquí un papel. Mirad, pues este clip queda así de bonito, ¿veis? De la manera que lo queramos poner, ¿vale? Y ya os digo, yo los vi en Temu hechos y dije, yo tengo los clips, tengo los abalorios, pues vamos a darle uso a los abalorios que tenemos. Y vamos a empezar. Vale, tengo estos, yo ya estos los utilicé también, los hice con lacito, con pompones. La verdad que estos clips están genial. Y es tan sencillo como en esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a ir metiendo los abalorios, ¿vale? Lo metemos así y lo subimos para arriba. O sea, sencillo no, lo siguiente, vais a ver. Vamos, que realmente yo decía, bueno, ¿para qué voy a compartir el tutorial? Porque esto es muy sencillo. Pero bueno, como tengo que hacerlo, pues digo, esta se me ha roto. Como tenía que hacerlo igualmente, pues digo, pues nada, pues lo comparto. Y a quien le guste, genial. Y ¿veis? ¿Qué pasa? Que como esto se queda así, la bolita ya se queda ahí. ¿Que abrimos? Pues se baja, pero como no lo vamos a abrir nada más que para meterle las cuentas, después ya lo dejamos cerradito como habéis visto el otro, pues queda genial y no se nos bajaría. Bueno, y si se baja tampoco pasa nada porque se van a quedar aquí, ¿vale? Algunas cuentas se quedan encasquilladas porque o no tienen el agujero grande o yo que sé, veis, y se me parten. Yo que además soy brutita, esa se ha roto un poco, pero bueno, que como va para el clip tampoco la voy a dejar, ¿vale? Si no, después a lo mejor la cambio, pero en principio la vamos a dejar. ¿Veis lo que os decía? Que si se baja no pasa nada. Yo creo que le caben como 5 o 6. En ese hay 6. Pero también depende mucho del tamaño de la bolita, ¿vale? Estas son las que tengo yo de Action, que ya me habéis visto. Por ejemplo, aquí van 4. Y no sé si le meteré 6 o le meteré menos. Vamos a ver qué tal. Vamos a intentar que quepa una más. Y le vamos a meter la lila. Y ya tendríamos este. ¿Vale? A ver, a ver, a ver. Ahí. Vale. ¿Veis? Pues ya se me quedaría exactamente igual que este. ¿Veis? Pues bueno. Y ahora cogemos y le vamos a hacer lo mismo, pero le vamos a meter una letra. ¿Vale? Yo he hecho ya alguno, pero ese no lo tengo aquí porque ese ya lo he regalado y no lo puedo enseñar. Entonces, pues lo hago con vosotros, que es exactamente la misma técnica, ¿vale? Y le metemos, en este caso, la C, ¿vale? Ahí. Creo que eran 2, me he equivocado. No pasa nada. Lo bueno que tiene esto que es muy fácil, lo podemos repetir las veces que nos dé la gana. Vamos a meterle la amarilla, ¿vale? Y tan sencillo como... como estáis dando cuenta, me estoy cargando varias bolitas porque es que algunas no entran, pero vamos, ni para allá. No sé qué pasa, pero se quedan encasquilladas. Pero bueno, ¿veis? Otra. Madre,
Me voy a quedar sin bolas. De este tamaño, verá, porque de las grandes sí que tengo. Pero de este tamaño, que es la que queda bien en el clip, pues no. Y me estoy quedando, tengo aquí más, pero me estoy quedando cortita. A ver, aquí hay una amarilla, a ver si esta quiere entrar. A ver, esto es facilísimo, pero tiene su historia y es que de la huerta bien, vale. Ya una vez que tenemos eso, ahora sí le podemos meter la C. En este caso va a ir una C y ahora van otras dos bolitas aquí. ¿Vale? A ver si quieren entrar. Que imagino que sí, espero que no me dé mucha lata. Vale. Y le metemos la última. Que a ver si la tengo en turquesa o en verde, porque son todas rosa. Mira, a ver si esta quiere entrar. Sería lo ideal. Y si no, pues le meto la rosa y chimpún. Tampoco pasa nada. Es aquí donde se me parte. ¡Ay, qué coraje! ¡Ay, qué coraje da! Pero bueno, de eso se trata, de ir probando. Y claro, me da pena porque se han destruido varias bolitas. Pero bueno, no puedo hacer otra cosa. ¿Veis? Se encasquilla ahí. Y esta creo que va a morir también. Y sí. Bueno, que no pasa nada. Que yo he hecho varios y que no pasa nada. Intentamos. Le damos rosca. Espero no romper. Mirad, entró. Vale. Pues ya tendríamos, mirad. Qué chulo. Este con la letra. ¿Eh? No me digáis que no queda guay. Mirad. Esto ahora coge. Y en la agenda, en cualquier paginita, lo que sea, pues tenéis el clip. Súper chulo. Súper chulo. Vale. Pues ahora voy a hacer uno, pero no con estas cuentas. No tengo más ganas de partir ninguna más. Y vamos a hacerlo con estas que estáis viendo ahí, blanquitas, que quedan muy finos, muy bonitos también. Y ya he hecho también de este. Y este, pues, es lo mismo. Metemos, no me acuerdo si empecé con la blanca, no. Empezábamos con la dorada. Metemos la doradita, que parece muy chiquinina, pero entra bien. Entra perfecta. ¿Vale? Y metemos la blanca. Estas quedan muy, muy bonitas. ¿Vale? Ahí. Luego metemos otra dorada. Y luego metemos otra blanca. ¿Que a esta también le podríamos poner una letra? Pues sí. Pero este lo vamos a hacer dorado y blanco. ¿Vale? Y veréis qué fino, qué bonito queda. También le podemos meter corazoncitos, estrellitas. Yo en este caso le he puesto las bolitas, pero que podemos ir jugando con todos los abalorios que tengamos. ¿Vale? Lo que son importantes los clics. En los clics lo podemos hacer también en los chiquititos, pero yo lo he probado en esto porque creo que quedan mejor porque son más grandes y creo que quedan más bonitos en este. Pero que incluso podemos probar los grandes y quedarán igual. ¿Vale? Yo los que bien temo son estos. En este pues podría haberle puesto una más, pero es que si le pongo una más se me va a quedar muy, muy apretado. Entonces prefiero que bailen un poquito y mirad. Mirad qué cosa más mona. ¿Veis? Queda monísimo.
Y ya veis, súper fácil la historia, pues que las cuentas, dependiendo del agujerito que tengan, pues habéis visto que se parten. Pero, mirad lo fácil que son, ¿eh? Y en el ratín que los hemos hecho, si no se me hubieran partido las cuentas, hubiéramos tardado nada de nada, ¿vale? Voy a hacer uno más en dorado y blanco, pero esta vez lo voy a hacer de corazón. Y no sé si me entra la letra. Si me entra la letra, sí, me entra. Pues creo que voy a hacer uno con letras. Creo que voy a hacer uno con letras, o le pongo una nada más, o no lo sé. Voy a hacerlo con la mía, con la R. ¿Vale? Pues vamos a meter, en esta ocasión vamos a meter, a ver el corazoncito. Pasa que el corazón no queda, la estrellita. Creo que la estrellita sí que puede quedar chula. A ver. Vamos a probar. Este se queda también encasquillado, pero entra. Espero que no se me parta. Esta es que no la he probado. Entonces, no sé si va a entrar o no va a entrar. Sí. Tenemos que darle un poquitín más. Hay mucha gente que tiene estos abalorios porque son de la tienda Action. Están muy bien de precio. Y hay veces que tenemos cajas y cajas de... Por lo menos yo, ¿eh? Tenemos cajas y cajas de abalorio y no lo gastamos. No le damos uso. Entonces a mí es que siempre me han gustado mucho los abalorios. Ya lo sabéis, quien me conocéis, que yo he hecho muchas pulseritas, muchas historias. Entonces, bueno, creo que la letra tenía que ir aquí en esta estrella. Creo yo. Sí. Vamos a hacer otra composición que sea diferente a los demás. Vamos a hacerle una bolita aquí, en vez de la estrella, que está más chiquitina. Y ya os digo, estoy probando. Vale. Ahí. Y ahora iría. Lo que pasa es que la blanca... Ay, creo que me va a quedar... A ver. Vamos a ver. Sí, yo creo que sí. Que le metemos la chiquitina. La blanca. Y la estrellita. A ver si no me queda muy apretado. Esto lo estoy diciendo yo sobre la marcha, la composición, como me está gustando. Pero no sé yo hasta qué punto me va a dar o no me va a dar. Pero tiene buena pinta. Me gusta a mí, oye. A ver. Esta composición, ¿qué tal? Vale. Pues ya lo tendríamos. Oye. Pues me encanta. Mira. Vamos a ponerlo en el papelito, que se ve mejor. Me encanta. Queda de lo más chulo, no me digáis. ¿Eh? Bueno, me encantan. Mirad. Tenemos estos así en doradito. Y tenemos estos otros. A ver. En colorines. De lo más chuli. Este con la letrita. Y este sin letrita. ¿Vale? Pues mirad. Así de monos han quedado. Os lo voy a acercar un poquito para que lo apreciéis bien. ¿Vale? Y bueno, pues nada, hasta aquí el videito. Espero que os haya gustado, que si os ha gustado, que lo pongáis en práctica. Y que creo que son unas cositas muy monas para compartir en los correos bonitos o para usarlos en tu journal, en tu agenda, en lo que queramos, ¿vale? Y nada, que un besote muy grande y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.